from their encouragement all the time, don't you? Y ustedes tienen el beneficio de tenerlos aquí todo el tiempo, ¿no es cierto? And we do too. Y nosotros también. So, muchas gracias. We are here today to talk about transformation. Estamos el día de hoy para hablar de transformación. Wasn't that video wonderful? ¿No fue increíble el video que vimos? And your worship team. Y su equipo de adoración. What a blessing. Qué bendición realmente. Always. Siempre Yes. es una bendición. Many of you probably remember our niece, Erin Wibbles, Probablemente ustedes recuerden a nuestra sobrina, a Erin Weebles, who used to be part of your worship que team. solía estar en su equipo de alabanza. She sends her love, Ella les envía todo su cariño and she's very sorry she couldn't be with us. y está muy triste por no poder estar aquí con nosotros. So now let's look at trauma Ahora, hablando un poco del trauma, through the lens of God's Word. a través de del lente de la palabra de Dios. First, we'll define trauma. Primero vamos a definir lo que es el trauma. It can be a physical wound Puede ser una herida física or an injury. o una lesión. It also can be a violent emotional blow. Puede ser un golpe violento emocional, It includes mental and spiritual suffering. que también incluye el sufrimiento mental y espiritual. And often people are crippled by the resultant anxiety, Y normalmente la gente va a estar impuesta en un resultado de ansiedad, anger, shame, depression, enojo, depresión, or miedo fear. o miedo, ansiedad o miedo. So we're going to talk about how you can manage the aftershocks of trauma. Así que vamos a hablar cómo ustedes pueden manejar el impacto posterior a un trauma emocional. In the mental health field, we're learning a lot about how the brain works. En nuestra etapa espiritual sabemos cómo puede funcionar la oración. And the more I learn, Y mientras yo más aprendo, the more I see that God's Word provides what we need. más veo cómo la palabra de Dios provee lo que nosotros necesitamos. God says He provides everything we need Dios dice que Él provee todo lo que necesitamos for life para la vida. and godliness. So we're going to talk about that today. Así que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. If you don't know Así que si no saben what to do, qué hacer, trauma's complex neurological repercussions el trauma trae complejos neurológicos, varios complejos neurológicos can redefine your life. que pueden redefinir tu vida. We're on the third slide. Yeah, there we go. But if you do know what to do and don't do it, Pero si tú sabes qué hacer y no hacer, trauma can also redefine your life. el trauma también puede redefinir tu vida. So please listen very carefully, Así que por favor escuchen cuidadosamente, because information porque hay información without application que si no se pone en práctica, will leave you in the same location. te van a dejar en la misma situación. In the Bible, we see that Nehemiah experienced significant trauma. En la Biblia nosotros vemos cómo Nehemías experimenta trauma significativo. In chapter 1 of Nehemiah, En el capítulo 1 de Nehemías, verses 3 and 4, en el versículo 3 y 4, he was pretty shook up. él realmente estaba devastado. His brother Hanani told him, "The remnant in the province who survived the captivity are in great distress." Cuando su hermano Ananías le dice que él había sido afligido por la devastación de Jerusalén And reproach, because the wall of Jerusalem is broken down. y le reprocha porque la pared de Jerusalén había sido destruida And its gates are burned. We might not realize the significant. Perdóname. y luego las puertas cayeron But it made them vulnerable. y entonces lo volvieron vulnerable. Just like trauma makes you vulnerable. Así como el trauma te convierte a ti vulnerable. If you've been betrayed by a friend, Si tú has sido traicionado por un amigo, it's difficult to trust. es difícil poder confiar en alguien más. If you've been in a car crash, Si tú has estado en un accidente de automóvil, a loud noise is scary. muchos sonidos te asustan.
Like when Pastor Jorge asked us what we need. Como cuando el pastor Jorge Mario nos preguntó que qué And necesitábamos. we said, we'll need transportation in Guatemala. Nosotros le dijimos, bueno, necesitamos transporte en Guatemala. He said, okay, I'll get you a car. Entonces él me dijo, está bien, les voy a conseguir un carro. We said, we don't want a car. Nosotros le dijimos, no queremos un carro. We've been here before. We didn't want to drive. Nosotros ya estuvimos aquí y no queremos manejar en Guatemala. So I applaud all of you for your bravery in driving in Guatemala Así City. que yo confío en que ustedes son muy valientes para manejar en Guatemala. Another thing that traumatized Nehemiah Otra cosa que traumatizó a Nehemías was his profound grief over Israel's sin. fue cuando la amargura entró cuando con el pueblo de Israel. In verse 6 of chapter 1, En el versículo 6 del capítulo 1, he said, I am praying to you now, day and night, él dice, yo estaré orando por ustedes de día y de noche, on behalf of the sons of Israel, your servants, de parte del Hijo de Israel, a sus sirvientes, confessing their sins. confesando sus pecados. What breaks your heart? ¿Qué es lo que a ustedes les parte el corazón? What makes you cry? ¿Qué es lo que a ustedes los hace llorar? We need to let God break our heart over the things that matter. Nosotros debemos dejar que Dios rompa nuestro corazón realmente únicamente en las cosas que valgan la pena. When we see a world that doesn't know Jesus, Cuando nosotros vemos a un mundo que no conoce a Jesús, we need to pray. nosotros necesitamos orar. We need to be like the people in the transformation video, Nosotros tenemos que ser como las personas en el video de transformación, living as lovers of God. viviendo como amantes del Señor. Muchas gracias. And that wasn't even something I was going to cry about. Just wait, it's Y yo getting no sé por qué worse. estoy llorando, porque no era algo que se suponía que por lo que debía de llorar. Es solo la gracia de Dios. Nehemiah also experienced trauma Nehemías también experimentó el trauma when he experienced continual opposition. cuando él tuvo oposición continua. Have you ever noticed when you do something really good ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes hacen algo realmente bueno or make a big change in your life for the better, o hacen algún cambio grande en su vida para mejor, the people closest to you don't throw a party? la gente que está cerca de ustedes no hacen una gran fiesta? In psychology, that's called homeostasis. En psicología eso se llama homostasia. It's the tendency of an organism to go back to where it was. Es la tendencia de una persona a regresar de donde estaba. So if you face opposition Así for que changes, si ustedes enfrentan una oposición por los cambios, don't be triste. no se be pongan sad. tristes, Rejoice. mejor regocíjense. So Nehemiah's trauma was from lots of different people who didn't want Jerusalem's walls to be rebuilt. Así que los traumas de Nehemías eran porque muchas personas no querían que las murallas cayeran. And you can read about that. I hope you'll all read the book of Nehemiah this week Yo because realmente los exhorto a que ustedes puedan leer el libro de Nehemías esta semana, there is so much in this book porque hay tanto en este libro that some people use it as business management training courses. que muchas personas lo utilizan para entrenamientos corporativos basados en este libro. So when Nehemiah found out Jerusalem was in ruin, he was in what is now Iran. It was in the country of Persia. Entonces, cuando Nehemías se da cuenta que se encontraba en ruinas, And he was cupbearer to the king, entonces él fue presentado hacia el rey kind of like a prime minister. como un primer ministro. And one of the rules was you could never be sad in the king's presence. Y una de las reglas era que tú no podrías estar triste delante de la presencia del rey. He was so sad about the ruin of his homeland Y él estaba tan triste porque su ciudad se había derrumbado that he waited 4 months que él esperó 4 meses to talk to the king about it. para poder hablar con el rey acerca del tema. That's a lesson for us, isn't it? Esa es una lección para nosotros, ¿no es cierto? Sometimes I want to rush to deal with a problem, Muchas veces nos queremos apresurar para poder tratar con un problema. but Nehemiah prayed for 4 months. Pero Nehemías oró por 4 meses.
So then he was in King Artaxerxes' presence, Entonces luego él estaba en la presencia del rey Artajerjes. and in chapter 2, Y en el capítulo 2, verse 2, the king said to him, versículo 2, el rey le dice, "Why is your face sad? ¿por qué tu cara está triste? Though you're not sick, ¿No estás enfermo? this is nothing but sadness of heart." Esto no es nada como la tristeza del corazón. And Nehemiah said, "Then I was very much afraid." Entonces Nehemías le dijo, lo que pasa es que yo estaba muy asustado. Do you know why he was afraid? ¿Saben por qué estaba asustado? You were not allowed to be sad in the king's presence. Porque tú no tenías permitido estar triste delante de la presencia del rey. I don't know about you here, but in America, we don't really understand how royalty works. Yo no sé ustedes aquí, pero nosotros en Estados Unidos realmente no entendemos cómo funciona la realeza. Do you understand it? ¿Ustedes lo entienden? That you couldn't be sad in their presence? Que ustedes no puedan estar tristes delante del rey. Being sad in the king's presence could have been punishable by death. Que realmente estar triste delante de la presencia del rey podría llevarlos a una muerte. No wonder he was scared. No, y ahora entiendo por qué estaba él asustado. Our oldest daughter helped me understand royalty a little bit. Nuestra hija mayor nos ha ayudado a entender un poco acerca de la realeza. She and her husband lived in Hawaii for a while, Ella y su esposo vivieron en Hawái por un tiempo and they worked for probably the most prominent family in Hawaii. y ellos trabajaron para tal vez a una de las familias más poderosas de Hawái. And they entertained royalty sometimes. Y entonces ellos interactúan con la realeza de vez en cuando. And after one of those visits, I said to my daughter, "Did you get to talk with any of them?" Y entonces después de una de las visitas yo le dije, bueno, ¿y lograste hablar con alguno de ellos? She said, "As only a daughter can." Only- She said to me, Ella me dijo a mí que solamente los hijos podían hablar con ellos. she said, "Mom, we weren't allowed to talk to them. We couldn't even look at them." Entonces le dijo, mamá, yo ni si, ¿cómo vas a creer que le iba a hablar si ni siquiera lo podía voltear a ver? We were told how many steps we had to stand away from them. Tienes que entender que teníamos que tener hasta cierta distancia entre ellos. So Nehemiah was in a situation like that. Entonces Nehemías estaba en una situación como esa. And yet, you know what? ¿Y saben por qué? Even though he was terrified, he was bold. Pero aún de que él estaba aterrado, él se presentó. We don't have to give up in fear. Nosotros no tenemos que darnos por vencidos al miedo. And the definition of Nehemiah's name gives us a clue as to why he didn't give up. Y la definición del nombre de Nehemías es lo que nos da una pista de por qué él no se dio por vencido. Nehemiah means the Lord has comforted. Nehemías significa el Señor te ha confortado. From the time he was a child, when anyone called him, "Nehemiah," Desde cuando él era niño y Ananías le dijo Nehemías, they were saying, "The Lord has comforted." él decía, el Señor me ha confortado. He kind of got that down. Y entonces él ya lo había entendido. So he was willing to risk everything, even his life, Entonces él estaba dispuesto a dar hasta su vida, because he knew God is worthy. Woo! porque él sabía que Dios es todopoderoso. And this is the same God who says to you, Y "Come to él me." es el mismo Dios que te dice a ti, ven a mí. He says, "Come to me, all you who are weary and heavy laden. Y él te dice, ven a mí aunque estés cansado y trabajado. Come to me, you will find rest for your souls." Ven a mí y tendrás descanso para tu alma. No matter what has happened to you, God wants to give you rest. No importa qué es lo que estés pasando, el Señor te quiere dar descanso. Not tomorrow, No mañana, today. hoy. Not then, now. No entonces, ahora. One thing as you read Nehemiah this week, you'll notice something important. Una cosa que si ustedes leen Nehemías en esta semana, ustedes van a notar. This book begins, Este libro empieza, continues, and ends continúa y termina with prayer. con oración. Do your days begin, Sus días inician continue, continuamente, and end with prayer? inician, continúan y terminan con oración. And because he prayed, Y porque él oraba, the king el rey
responded to what God did in his heart. respondió lo que Dios tenía preparado. And he sent Nehemiah back to Jerusalem and provided his supplies. Y entonces él le dijo que regresara a Jerusalén y le proveyó lo que necesitaba. This wasn't a Jewish king. Esto no era un rey de Israel judío. Why would he want to rebuild the wall? ¿Por qué quería reconstruir el muro? But the Bible says the king's heart is like channels of water Pero la Biblia dice que el corazón de Dios es como ríos de agua viva in the hands of the Lord. en las manos del Señor. So like Job said, Así como Lord gives, Job dijo, Jehová dio, the Lord takes away. Jehová quitó. Blessed be the name of the Lord. Sea el nombre de Dios glorificado. Have you lost someone or something important to you? ¿Ustedes han perdido algo o a alguien importante para The Lord ustedes? gives, El Señor dio, the Lord takes away. el Señor quitó. Blessed be the name of the Lord. Sea glorificado el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Okay, now's the part where I might cry, Ahora viene una parte que but I learned probablemente llora, this trick recently. pero ya aprendí este So I'm truco gonna have my water recientemente, handy. así que voy a tener mi botella de agua a la mano, Someone told me if you drink water, you won't cry. porque alguien me dijo que si tomas agua no vas a So, llorar. here. Así que The Lord gave us a precious daughter, el Señor nos dio una preciosa hija, the one I mentioned before, la cual yo mencioné anteriormente, Kristen, and two other precious daughters. y otras dos preciosas hijas. And a number of years ago, Y hace un par de it's been años. 20 years ago now, 20 años. we were visiting Kristen and her husband and children in Minnesota, Estábamos visitando a Kristen y a su hija en Minnesota, and we knew she hadn't been feeling well. y nosotros sabíamos que ella no se estaba sintiendo muy bien. Kristen had kind of a fun, edgy personality. Kristen tenía una personalidad muy divertida, And so it's really no surprise to me that she did it this way. entonces realmente a mí no me sorprende que lo haya hecho de esta manera. But as we were headed downstairs to bed, she said, "Oh, I forgot. Y mientras nosotros bajábamos para irnos a acostar, ella nos dijo, hey, se me olvidaba. The Mayo Clinic told me I have 3 years to live." En la clínica, la ginecóloga me dijo que... La clínica especializada en cáncer me dijo que tengo 3 años de vida. And she said it kind of in the tone of voice like you might say, "We were going to have pancakes for breakfast, but we're going to have scrambled eggs." Y me lo dijo en ese tono de voz como que fuera algo tan simple como que en lugar de panqueques en la mañana vamos a tener huevos revueltos. And she told us what it was Y nos explicó qué era lo que había pasado. and then said, "Good night." Y luego nos dice, bueno, feliz noche. And my husband went right to sleep. Y mi esposo fue directo a dormir. He's a man of faith. Él es un hombre de fe, But I'm a woman of faith. pero yo soy una mujer de fe. And I went to bed with him, but I couldn't sleep. Me fui con él a la cama, pero no podía dormir. So I quietly got up and went alone to their family room. Así que calladamente salí de la habitación y me fui a la sala familiar. And in my soul, I yelled at God. Y en mi alma yo le grité al Señor. I said, "God, what are you thinking? Le digo, Señor, ¿qué estás pensando? They're missionaries, for Pete's sake. Son misionarios, por Dios santo. They have 2 children." Tienen 2 hijos. Like God didn't know that? ¿Ustedes creen que Dios no sabía eso? And he let me carry on like that for about 15 minutes. Y él me dejó seguir como aproximadamente por 15 minutos. But because I'm in the Word every single day, Pero porque como yo leo la palabra todos los días, he spoke to me from the Word. Él me habló a mí a través de la palabra. And he said, "Marty, Y me dijo, Marty, I'm the potter. yo soy el padre. She's the clay. Yo soy el alfarero y ella es la vasija. You're the clay. Y tú también eres vasija. Will you trust me?" ¿Me vas a confiar a mí? What could I say? ¿Y yo qué le podía decir? I said, "Yes, Lord. Yo le dije, sí, Señor, I will trust you. yo te voy a confiar a ti. I will trust you." Yo voy a confiar en ti. And she didn't live for just 3 years. She lived 16 years beyond that diagnosis. Y ella no vivió por 3 años, ella vivió 16 años con ese diagnóstico. I did not know a human being could survive pain like she had. Yo no sabía que un ser humano tiene la capacidad de sobrellevar un dolor como el dolor que ella tenía. Sometimes I would just touch her like this, and she'd say, "Not today." Algunas veces yo simplemente la tocaba así y él me decía, por favor, mamá, no hoy.
She had sores all over her body like Job. Tenía llagas sobre todo su cuerpo como Job. Well, I didn't really see Job's sores, but I think they were like his. Bueno, yo no vi a Job, pero me imagino que se parecían mucho. And her lungs didn't work. Another one, gracias. Sus pulmones no couple. funcionaban, su corazón estaba fallando. By the end of her life, she couldn't even move from her bed to her wheelchair. She had to be helped. Y al final de sus días ella no se podía mover por sí sola y le costaba pasar de la cama a la silla de ruedas, por lo que ella tenía que ser asistida. So I think that would qualify as trauma, right? Así que yo creo que podemos calificar eso como un trauma, ¿no creen? But her husband was wonderful. Pero su esposo fue maravilloso. He worked from home. Trabajaba desde casa He lovingly cared for her. y la cuidó amorosamente. As her body changed and was malformed by the disease, he just loved her. Conforme su cuerpo fue cambiando y la fue And then one, transformando por la enfermedad, él siempre la amó. and then one summer, 3 years before Kristen died, Y luego un verano, antes de que Kristen muriera, we got a call from our grandkids recibimos una llamada de nuestros nietos saying, "Pray for Daddy. diciendo, por favor, oren por mi papá. He doesn't feel well." Él no se siente bien. And they left for Europe for a 6-week mission trip. Y ellos se fueron a Europa por una misión de 6 meses. The next day, we got a call from our daughter. Luego recibimos, el siguiente día recibimos una llamada de nuestra hija She said, "You've got to get the next flight to Minneapolis." y nos dijo, tienen que tomar el siguiente vuelo para Minneapolis. She said, "Something's wrong with Steve. He can't take care of me." Y dijo, algo le está pasando a Steve y no me puede cuidar. So we flew there. Así que volamos hacia allá We did not know this would be the story of the next 3 years of our life, y no sabíamos que esta iba a ser la historia de los siguientes 3 años de nuestra vida. catching the next emergency flight to Minneapolis from Florida. Tomando el siguiente vuelo de emergencia desde Florida hasta Minnesota. My husband, my wonderful husband, took Steve to the hospital for tests. Mi esposo llevó a Steve al hospital para que le hicieran exámenes. They sent him home and said, "We'll do some surgery. Lo enviaron a casa y le dijeron, bueno, vamos a hacer una cirugía. He has a little tumor, no big deal." Tiene un pequeño tumor, no es gran cosa. And the next day he died in my husband's arms. Y al día siguiente él murió en los brazos de mi esposo. It was so fast, Fue tan rápido, so unexpected. nadie lo esperaba. And do you know what our daughter said with her husband dead on the bedroom floor? ¿Y saben qué dijo mi esposo con su esposo muerto? Mi hija con su esposo muerto en el piso de su habitación, With paramedics everywhere in her house. con paramédicos por todos lados en su casa. She said, "The Bible says in Ecclesiastes, Ella dijo, la Biblia dice en Eclesiastés, there's a time to be born hay un tiempo para nacer and a time to die." y un tiempo para morir. The autopsy revealed he had stage 4 cancer. La autopsia reveló que él tenía un cáncer en etapa 4. No one knew. Nadie sabía. The Lord gives, El Señor Jehová dio, the Lord takes away. el Señor quitó. Blessed be the name of the Lord. Glorificado sea el nombre de Dios. I told the Lord I didn't want to tell this story, and he said, "Do what I say." So I'm Yo le doing dije al it. Señor que no que te quería contar esta historia, pero el Señor me dijo, haz lo que te estoy diciendo. You know, it's fun to obey the Lord. You know, if you obey him, he'll give you the strength to get through whatever it is. Saben, muchas veces es divertido seguir lo que dice el Señor, porque algunas veces te lleva a los lugares que tú no te imaginas. And my tears aren't totally out of control. Y por lo menos mis lágrimas no están totalmente fuera de control. How are your tears? I'm good. How are your tears? What are you crying about? ¿Cómo están tus lágrimas? ¿Por qué estás llorando tú? When you're all alone and no one sees you. Cuando tú estás a solas y nadie te ve. The psalmist says, "God puts your tears in a bottle." En el Salmo dice que el Señor guarda tus lágrimas en una vasija. You can Google and even see these little tear bottles Jewish people have. Tú puedes buscarlo por Google y ver cómo almacenan las lágrimas las personas judías. To remind us, God puts our tears in a bottle. Y entonces recordarnos cómo Dios pone nuestras lágrimas en una vasija. He is Jehovah El Roi, Él es Jehová el Roy, the God who sees. el Dios que ve. He sees your pain Él ve tu dolor and he loves you y Él te ama. so much he keeps your tears.
te ama tanto como para poder guardar tus lágrimas. I think it's so we can splash them on him and say, you got me through another thing, Lord. Y yo tal vez creo que es para que después podamos venir y tirarlas y de poder recordar a través de qué nos sacó el Señor. We stayed and helped our daughter and our grandchildren, who had to be found in Europe, to be brought home to find out their dad was dead. Nosotros nos quedamos en la casa cuidando a nuestra hija y esperando a que regresaran nuestros nietos, quienes estaban en un viaje misionero, And then we para went- decirle que su papá había muerto. Then we were home in Florida, Y luego regresamos a casa en Florida. and one day I was running some errands, Son- and I was over, aunque un día yo estaba haciendo algunas diligencias overwhelmed with worry y realmente yo estaba preocupada and with fear. y tenía miedo. How are my grandchildren going to survive this? ¿Cómo van a sobrevivir mis nietos a esto? What about my daughter? ¿Y qué tal de mi hija? How is she going to survive this? ¿Cómo va a sobrevivir ella a esto? And again, the Lord spoke to my soul, Entonces luego el Señor habló a mi alma and He said, Marty, your life is at a crossroads. y me dijo, Marty, tu vida está en una cruz, en una encrucijada. You can either trust me with this, Tú me puedes confiar en esto or you can focus on the problem. o tú te puedes enfocar en el problema. He reminded me that our life is a vapor. Me recordó de que nuestra vida es una hoja. We see that in James. Y eso lo podemos, nuestra vida es un vapor y lo podemos ver en Santiago. And he said, why are you so worried about the length of a vanishing mist? Entonces me dice que ¿por qué estás tan preocupada por la neblina que se condensa? When you're in a cold climate, do you see your breath? Cuando hay mucho frío, ustedes han visto que cuando ustedes respiran se ve más oscuro el Yeah. respiro, o sea, se ve el respiro. You know what I mean? You don't go, ah, I'm losing myself. Y ustedes no se friquean y dicen que se están deshaciendo, ¿verdad? Por ver el vapor cuando ustedes respiran. It's like that vapor. Our life Nuestra vida es como ese vapor. is a vapor. Nuestra vida es un vapor. The Lord gives, Jehová da, the Lord takes away. Jehová también lo quita. Blessed be the name of the Lord. Bendito Yes. sea el nombre del Señor. I called my daughter one time after her husband died. We talked a lot. Yo And llamé a mi hija un día después de que su esposo murió. Hablábamos mucho. because as a counselor, Y como es consejera, many of my clients will be angry at God when something bad happens. muchos de mis clientes se enojan con el Señor cuando algo malo pasa. And they'll say, why did God let this happen to me? Entonces me dicen, ¿por qué el Señor permite que estas cosas me pasen a mí? I serve him. Si yo le sirvo a Él. I thought my mother would live into her 90s and she died at 88. Yo pensé que mi mamá llegaría a los 90 años y murió a los 88. And after hearing about the 20th person that week talk that way, I called Kristen. Y luego de escuchar a como la 20ª persona que me decía eso, yo llamé a Kristen. And I said, sweetheart, have you ever doubted God? Y entonces yo le dije, querida, ¿tú en algún momento dudaste de Dios? And in a very strong voice, she said this, Y en una voz muy confiada me dijo esto, no. no. If I doubted God for 1 minute of this, I wouldn't last a day. Si yo hubiera dudado de Dios, aunque sea un minuto durante este camino, no hubiera durado ni siquiera un día. So we're on slide 5 now for those of you who wonder where I'm going. Ahorita vamos por la diapositiva 5 por si están buscando por dónde va. And it asks the question, when does trauma ruin lives? Y hay una pregunta que dice, ¿cuándo el trauma puede arruinar vidas? When we allow it to cause us to doubt God. Cuando nosotros permitimos que el trauma nos cause dudar de Dios. So here's a novel idea. Así que aquí hay una idea muy noble. You can Ustedes doubt your doubts. pueden dudar de sus dudas. Say that again. Digámoslo otra vez. Ustedes pueden dudar de sus dudas. Yes, you can. And another time it will ruin your life is when you walk by fear instead of faith. Y la otra cosa que puede cómo el trauma puede arruinar nuestras vidas es cuando caminamos por temor en lugar de caminar por fe.
After Nehemiah was attacked viciously, accused wrongly, Luego de que Nehemías fuera atacado y acusado falsamente and scorned by the officials when he got to Jerusalem, y fuera presionado por los oficiales al llegar a Jerusalén, and realized this was a 700-mile trip for him from Susa, 700 miles. y entonces él caminó 7,000 millas. And the majority of people didn't throw a welcoming banquet. Y realmente, después de todo lo que él había pasado, no se hizo un banquete para darle un gran recibimiento. They said the wall couldn't be rebuilt. Lo que dijeron era que el muro no podía ser reconstruido. And when he tried to encourage the people, Y cuando él trató de animar a las personas, in verse 12 of chapter 4, they said, en el verso 12 del capítulo 4, after dice, the Jews accused them 10 times, 10, después de que los judíos lo acusaron 10 veces, they will come against us from every place you may turn. ellos dicen, van a venir de todos lados por donde podamos voltear a ver. Basically, they're saying this is going to be too hard. Básicamente ellos estaban diciendo, esto va a ser demasiado difícil. And Nehemiah had a battle plan. He stationed people to protect the work. Y entonces Nehemías estaba determinado a poder proteger el trabajo. He stationed them in families. I'm sorry. He had them work together in families, Él los hizo trabajar juntos como una familia, like your church does. como su familia, como su iglesia lo hace. In Nehemiah 4:14, En Nehemías 4:14, when he saw their fear, this is what he did. cuando él vio el temor, esto fue lo que hizo. I rose and spoke to the nobles, Yo hablé a los nobles, the officials, a los oficiales and the rest of the people. y al resto de las personas. Do not be afraid of them. No tengan miedo de ellos. Remember the Lord, who is great and awesome, Recuérdense del Señor que es grande y maravilloso and fight for your brothers, Y- your sons, y peleen por sus hijos y sus hermanos, your daughters, your wives, and your houses. sus hijas, sus esposas y sus casas. So it's not easy. Have you noticed that life isn't easy? Así que no es eso. ¿Ustedes no se han dado cuenta How que la many have vida no es noticed fácil? that? ¿Cuántos de ustedes creen que la vida no es fácil? Life isn't easy, La vida But- no es fácil, but God is good. pero Dios es bueno. Life is hard, La vida es difícil, but God is great. pero Dios es grandioso. I am weak, Yo soy débil, but He is strong. pero Él es fuerte. We need to be very careful about one thing. Tenemos que tener mucho cuidado con una cosa. Christians need to quit lying to each other. Los cristianos deben de parar de estar mintiéndose los unos a los otros. After our daughter went to be with Jesus, Luego que nuestra hija pasara a la presencia del Señor, I was having lunch with a friend. yo estaba en un almuerzo con una amiga. She's head of a wonderful Christian organization. Ella tiene una organización cristiana fantástica. And she said, Marty, I don't understand how you can be joyful with your daughter dead. Y ella me dice, Marty, yo no puedo entenderte cómo puedes estar tan contenta si tu hija está muerta. She said, if my daughter died, I wouldn't be able to function as a human being. Ella me dijo, si mi hija se hubiera muerto, yo no podría funcionar como una persona. And I looked at her very strongly. Y yo la vi firmemente I said, don't you ever talk to anyone like that again. y le dije, nunca más vuelvas a decirle eso a nadie. That's a lie. Eso es una mentira. The joy of the Lord is my strength. La gracia del Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. His strength is made perfect in weakness. Su fortaleza es como donde mi debilidad es grande. How do we prove He's good if we can't face problems? ¿Cómo probamos que Él es bueno si nosotros no podemos atravesar los problemas? Amen. So the other way trauma ruins our lives La otra forma como el trauma puede arruinar nuestras vidas is when we allow the trauma stored in our lives, es cuando nosotros permitimos que el trauma se almacene en nuestros cuerpos in our bodies, y en nuestras vidas to lead us instead of allowing God to be our shepherd. y Él nos dirija en lugar de permitir que Dios sea nuestro pastor. In my new book, Core Healing from Trauma, En mi nuevo libro I incorporated a lot of the current research in neuroscience incorporé muchos estudios de la neurociencia
to help you understand how that works. para poderles enseñar cómo es que esto funciona. Because it can disrupt your life without you wanting it to do so Porque realmente les puede destruir la vida aunque ustedes no lo quieran and without your conscious awareness. y sin ustedes estar conscientes. The next slide shows a human brain. En la próxima diapositiva enseña el cerebro humano. And in the frontal lobe En el lóbulo frontal is the executive brain. es el cerebro ejecutivo. And there we make good decisions. Y ahí es donde nosotros hacemos las buenas decisiones. It's involved in problem solving, Este es que está involucrado en la resolución de los problemas. spontaneity and memory, Espontaneidad y memoria, language initiation, el lenguaje, la iniciación, judgment, el juzgamiento, impulse control, el control de los impulsos and social and sexual behavior. y el comportamiento social y sexual. And it's interesting, we don't have memories before we have words. Do you know that? Es interesante que ustedes saben que nosotros no tenemos memoria antes de que nosotros tengamos palabras, But those memories are in our bodies. pero todas esas memorias se encuentran almacenadas en nuestro cuerpo. They're called pre-verbal memories. Se llaman memorias preverbales. So sometimes I will treat people who clearly have survived trauma, Y but algunas veces trato con personas que claramente han sobrepasado el trauma, but they have no memory of it. pero no tienen recuerdos de ellos. Here's another thing about trauma that makes it complex. Aquí hay otra cosa acerca del trauma que lo hace complejo. Trauma memories are stored like pieces of a puzzle. Las memorias del trauma se van almacenando como pequeñas piezas de rompecabezas. Have you ever put together a big puzzle? ¿Ustedes alguna vez han armado un gran rompecabezas? And if you find out half the pieces are missing, Y si ustedes durante lo están armando se dan cuenta que faltan varias piezas, you can't get a clear picture of what it is. no van a poder darse una imagen clara de cuál es la forma del rompecabezas. So often we can't get the full picture of trauma that happened. Así que frecuentemente nosotros no podemos tener la imagen completa de lo que es el trauma. And the reason is God didn't design us to experience horrible trauma. Y la respuesta es porque Dios no nos hizo para que nosotros experimentemos un trauma grande. In years past, some therapists tried to get people to remember everything. Y en años pasados, algunos psicólogos estaban tratando de que los pacientes regresaran a la etapa del trauma. And in the process, some therapists actually led people into false memories. Y en el proceso, muchas especialistas dejaron a las personas estancadas que tuvieran falsas memorias y que se quedaran estancados en el lugar. Bueno. So the goal of healing from trauma is not that you remember everything bad that happened. Así que la meta para poder sanar un trauma no es que ustedes recuerden todo acerca del trauma. What you can do Lo que sí pueden hacer is trust God to help you remember anything you need to. es pedirle a Dios que les traiga a memoria lo que ustedes realmente necesiten. Like an umbrella, pray Psalm 139, Como una sombría. 23 and 24. Can you give me the verse again? Search Psalms? me, O God. Search me, O God. Search me, oh God. Busca. But can you give me the Psalms? 139, 23, Salmos 24. 139, 23 y 24, donde dice, escudriñame, Señor, y conoce mi corazón. Trata y libra mis pensamientos de ansiedad. Y si me lo podrían poner en español en la pantalla, se los agradecería. Salmo 139, 22 al 24. Gracias. Gracias.
Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examínalos, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. So we ask God to show us what we need to know. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos enseñe lo que Él quiere que nosotros sepamos. ¿Entiendes? ¿Entienden? Okay, okay. All right, so you can even trust God to help you Entonces ustedes o pueden confiar en el Señor leave the trauma behind. para poder dejar el trauma atrás. But here's the problem. Pero este es el problema. The seat of the emotions is called the amygdala, La semilla de las emociones se llama amígdala. and you can see that in a slide. Y ustedes pueden ver eso en la diapositiva. Amygdala is a Greek word for almond, La amígdala es una neuroestructura en Because- forma de almendra, because it's a group of neurons shaped like an almond, porque realmente es un grupo de Sí, neuronas doctor. que se unen para formar una imagen parecida a una almendra. and it controls automatic responses Y va a controlar las respuestas automáticas associated with fear, asociadas con el miedo, emotional responses, las respuestas emocionales and hormonal secretions. y las secreciones hormonales. That's where we get the fight or flight response. Y así es como nosotros tenemos las respuestas hacia un impulso. But, next slide, it can also Pero en la siguiente diapositiva, hijack logical thought. el secuestro de los pensamientos lógicos. In less than a 12th of a second. En menos de un doceavo de segundo. That's why you married people can have a fight, Es por eso que ustedes casados pueden tener una pelea go from 0 que va de 0 to 300 hasta 300 in a 12th of a second. en un doceavo de segundo. That's when people say things they wish they wouldn't say, Y es cuando la gente dice cosas que después desearían do- nunca haber dicho. do things they wish they wouldn't do. Y hacen cosas que después desearían no haber hecho. Because the trauma stored in your brain from the last fight Porque el trauma almacenado en su cerebro or from childhood abuse de tiempos pasados o de abusos en la infancia or from a friend or loved one's betrayal o del amor de un amigo que fue traicionado or from the terror in the world, o por el terror en el mundo. it could even be trauma you don't remember. Probablemente pueden ser traumas que ustedes no recuerden. It can trigger a very complicated stress response. Y esto puede desencadenar una respuesta estresante de 0 a 100. And initiate what we call an amygdala hijacking. Y entonces va a iniciar lo que nosotros llamamos el secuestro de la amígdala. It really feels like you've been hijacked. Y realmente se siente como que ustedes hubieran sido secuestrados. You're no longer thinking logically. Ya no están pensando lógicamente. The trauma is now in the driver's seat. Entonces el trauma está activo en la silla. So you don't have to stay in a reaction. Así que ustedes no tienen que permanecer en una reacción. You can learn to respond. Ustedes pueden aprender a cómo responder. The late psychiatrist Dr. Viktor Frankl said this. Un psiquiatra llamado Viktor Franklin dice esto. Between a stimulus En medio de los estímulos and a response y una respuesta, is a space. hay un espacio. And in that space is your freedom, Y en ese espacio está su libertad, your freedom to choose. la libertad para poder escoger. So that's why we need to manage our amygdala. Así que ahí es donde nosotros debemos aprender a manejar nuestra amígdala. Because if we don't give it the space, here's what happens. Porque si nosotros no le damos ese espacio, esto es lo que va a pasar. Stimulus, El estímulo and boom, y directamente al choque. we react instead of respond. Y reaccionamos en vez de responder. So do you want to know what some of the reactions are? ¿Quieren saber ustedes algunas de las reacciones? Okay, there's 5. Ok, hay 5. There's fight, Está la lucha, and that might mean we just lose our temper. y esto va a ser básicamente que perdamos la compostura.
Or we might get depressed because anger turned inside is depression O sometimes. probablemente nos deprimamos porque el enojo entra a nuestro corazón que nos va a deprimir. Or another thing we might do is flight. We run away from people. La otra cosa que podamos hacer es volar, ¿verdad? Huimos de las personas. And you know we can be in the same room and run away, Sabemos que podemos estar en la misma habitación y huir where we just don't connect. cuando realmente no existe una conexión. Or we freeze. O nos congelamos. Trauma survivors do this a lot. Los sobrevivientes al trauma hacen esto frecuentemente. They numb their emotions because they're too painful to feel. Ellos cancelan sus emociones porque es muy doloroso el sentir. They might get into addictions. Probablemente entren en adicciones. They might get into lots of church work and stay real busy. Probablemente se involucren en mucho trabajo dentro de la iglesia para mantenerse ocupados, So they don't feel. para no poder sentir. And if that's you, Y en la parte de ustedes, your church has a wonderful resource that can help you. su iglesia tiene realmente un equipo muy grande que les puede ayudar. Sanidad del abuso sexual, un viaje de esperanza. El libro que entregaron allá, La sanidad del núcleo, It will teach you how to enjoy life again. les va a enseñar a ustedes cómo disfrutar de la vida otra vez. Two other things that can happen when your amygdala hijacks your prefrontal cortex. Dos otras reacciones que pueden suceder cuando su amígdala secuestra los pensamientos. Many people act out sexually. Muchas personas pueden actuar sexualmente. Might be in pornography Puede ser por pornografía or actually being with people o realmente estar con otra persona that aren't their spouses. que no es su esposa. And the other thing that can happen is feeding. And what that means Y la otra cosa que puede pasar es empezar a alimentarse o a refugiarse en el alimento. could be an eating disorder like anorexia where you don't eat. Pueden ser como desórdenes alimentarios como la anorexia o Or la like bulimia, bulimia where you eat and throw up. cuando tú comes y luego te obligas a vomitar, Or where you just don't have an appetite. o que tú realmente pierdas el apetito. So doctors call your gut, your gastrointestinal tract, Y los doctores han llamado a tu tracto gastrointestinal, your emotional brain, tu cerebro emocional, because there's more neurons porque in your GI tract than anywhere but your brain. hay más cantidad de neuronas en su tracto gastrointestinal que en cualquier otro sistema del cuerpo, a excepción del cerebro. So in a moment, I'm going to teach you how to manage that. Así que en un momento yo les voy a enseñar a cómo manejar esto. Because have you noticed if you're going to a stressful meeting or something, you might get a stomach ache? ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes están a punto de entrar a una reunión o algo que les estresa, les da un poco de dolor de estómago? So here's what you can do. Aquí esto es lo que pueden hacer. Picture your lungs Imaginen a sus pulmones like two balloons. como que fueran dos globos. They're pretty big. They're Realmente son grandes, about this long, son right? como de este Is that alto. all right? So we're going to do this together. Así que lo vamos a hacer todos juntos. So I'm going to say inhale through your nose. Don't do it yet because I haven't taught you yet. Yo les voy a decir, inhalen por su nariz. No lo hagan todavía porque no les he dicho. But in a minute, you're going Pero en to un inhale, minuto, ustedes van a inhalar. and your job on the inhale is to blow up the balloons. Y el objetivo cuando ustedes inhalen es llenar o inflar esos globos. So much that your belly goes out. Algunas veces su estómago se sale. Some people call this belly breathing. Algunas personas le dicen respiración estomacal. And then when you exhale Y luego cuando ustedes exhalen through your mouth, a través de su boca, you'll go one more count than the inhale. ustedes van a dar un And you're un going tiempo más que lo que... ok. Se van a tardar más en exhalarlo que el tiempo que costó inhalarlo. and you're going to do two things. Y vamos a hacer dos cosas. When you exhale, you're going to move that air out of your lungs, Cuando ustedes exhalen y saquen ese aire de sus pulmones, but you're also going to picture your entire gastrointestinal tract relaxing. ustedes se van a imaginar todo su tracto gastrointestinal relajándose. In other words, you En otras palabras, are going ustedes to be the boss van a ser los jefes of your emotional brain. de su cerebro emocional.
Think you can do it? ¿Creen que lo pueden hacer? All right, let's do it. Now, Okay. we'll inhale. Is 4 okay? Cuatro? 4 ¿está bien? Okay. And then we're going to hold 2 Y luego vamos a mantenerlo por 2, because I don't want you to porque hyperventilate no on quiero me. que se vayan a hiperventilar tampoco. And then on the inhale, picture your esophagus, your intestines, everything. Entonces, en su inhalación, en su exhalación, ustedes se van a imaginar su esófago y todo su sistema gastrointestinal. So you have them in mind. ¿Sí se entiende? Then hold 2. Lo vamos a inhalar por 4, vamos a inhalar 4, lo vamos a mantener por 2. And then you exhale, and you're just relaxing it so much you could throw it to fuego. Okay, y luego Throw vamos it a to fuego. exhalar y vamos a dejar que todo salga y lo vamos a tirar todo al fuego. Yeah, long ways. Okay, ready? ¿Listos? Inhale, 1, Inhalen 2, 1, tres, 2, 3, cuatro. 4. hold, Manténganlo. 1, 1, 2, 2. exhale, Exhalen. 1, 1, 2, 3, 4, 5, hold, 2. mantengan por 2. Do you feel more ¿Se relaxed? sienten más relajados? Yes? ¿Sí? This is something that takes practice. Esto es algo que toma práctica. And the nice thing is you can practice it and nobody has to see. Y lo bonito de esto es que ustedes lo pueden practicar y nadie se tiene que dar cuenta. I'll show you. Yo les voy a enseñar. You hardly noticed, right? Y ustedes ni cuenta se dieron, ¿cierto? Okay, so the 5 reactions Así que las 5 reacciones can happen in as little as a 12th of a second, que pueden pasar en un doceavo parte de segundo and they're instigated by your 5 senses. y está relacionado con sus 5 sentidos. So it can be something you see, Así que puede ser algo que ustedes vean, hear, oigan, touch, toquen, taste, prueben or feel. o sientan. So we need to train ourselves to listen to our bodies, don't we? Así que nosotros tenemos que entrenar a nuestra mente para que escuche nuestro cuerpo And be in charge. y que esté en control. Here's the amazing thing. Esta es la parte más sorprendente. 2 Corinthians 10:5 Segunda de Corintios says, 10:5 dice, take every thought toma todo pensamiento cautivo captive and make it obedient to Christ. y hazlo obedecer en la palabra de Dios. See, God provided for amygdala hijackings. Bien, vean, Dios nos proveyó de esa amígdala que puede ser He knew our secuestrada. brain had this little storage area for trauma, Y Él sabía que nuestro cerebro tiene ese espacio para poder almacenar el trauma, and He told us how to manage it. pero también nos enseñó a cómo manejarlo. So we need to do it, don't we? Así que lo que tenemos que hacer, ¿no creen ustedes? All right. So now we're going to talk about 3 nearly simultaneous steps that can destabilize your life. Ahora vamos a hablar de 3 pasos casi simultáneos que pueden desestabilizar nuestras vidas. I want you to remember these. Y yo necesito que ustedes recuerden esto. Past learning. Aprendizajes pasados. Anything that reminds you of what happened then Cualquier cosa que te recuerde lo que sucedió entonces, can re-traumatize you now. te pueden retraumatizar ahora. I was working with a client who was a rape survivor, Yo estaba trabajando con un cliente que fue sobreviviente a violación and she came into my office extremely upset. y entró a mi oficina realmente conmocionada. And she said, yesterday I saw a car just like his car. Y me dijo, ayer vi un carro exactamente igual al carro de la persona. And so that was past learning. It was something that reminded her of her trauma. Y esto era un aprendizaje pasado que le hacía revivir su trauma. And the reason for that is the second step that you go into like this. Y la razón a eso es el segundo paso que nos lleva así de rápido. It's perceived threat. Es la amenaza percibida. Your mind and your body almost automatically go into defense mode. Su cuerpo y su mente pasan automáticamente al modo de defensa. And you go into what's called sympathetic dominance. Y los lleva a lo que se llama al sistema simpático. In America, there's a saying when people are stressed, they say, I'm just a hot mess. En Estados Unidos, nosotros cuando alguien está muy estresado, le dicen que realmente está hecho un desastre. Have you ever said ¿Han something like escuchado that? algo así?
Yeah. Or people might say hot and bothered. O están ardientemente molestas. So what is happening is you're in the sympathetic nervous system, which is getting ready to fight or flight. Lo que pasa es que cuando su sistema simpático se activa para pelear o defenderse. And it's an automatic process. Y es un proceso automático. So don't beat yourself if you find yourself going there. Así que tampoco se culpen a sí mismos si ustedes van hacia ahí. But you just need to know how to get out of there, Pero lo right? que sí deben de saber es cómo salir de ahí. You'll find with that comes muscle tension. Ya van a encontrar de que con eso se viene una tensión muscular. Your heart might hurt. Su corazón tal vez les va a doler, It's a muscle after all. porque realmente el corazón es un músculo. You might breathe like this, Tal vez van a respirar de esta manera, or you might just generally feel like collapsing. o tal vez se van a sentir así totalmente como que van a colapsar. Now, obviously, if you think you have heart problems, see a doctor. Ahora, obviamente, si ustedes creen que tienen problemas cardíacos, mejor vean a un doctor. But if you see a doctor and he or she says, no, it's not your heart, Pero si ustedes ven a un doctor y les dice, bueno, no It's tienes problemas anxiety. cardíacos, es ansiedad. then you know you need to manage your sympathetic nervous system. Entonces tú vas a saber que necesitas saber cómo manejar tu sistema simpático. And after treating thousands of trauma survivors, I know that what I'm telling you works. Y después de trabajar con varios sobrevivientes del trauma, les sé cómo esto puede funcionar. I've had clients who came to me saying they'd been at the emergency room every week thinking they were having a heart attack. He tenido pacientes que han llegado a mi consulta diciendo que han tenido que tener visitas a la emergencia todas las semanas pensando que tienen un ataque cardíaco. And their doctor finally said, you need to see a counselor to learn how to manage your anxiety. Y entonces los doctores al final les paran diciendo, bueno, tienes que visitar mejor a un terapista para que te enseñe a manejar tu ansiedad. Here's the amazing thing. Esta es la cosa más sorprendente. Even if someone is having a panic attack, Aun si una persona está teniendo un ataque de pánico, can't breathe, I'm having a heart attack, I can't no make puedo it. respirar, tengo un ataque al corazón, no lo voy a lograr. If that person knows what to do, Si esa persona sabe qué hacer, the panic attack will only last el ataque de pánico únicamente durará for 1 to 2 minutes. de 1 a 2 minutos. So don't panic if a panic attack starts. Así que no entren en pánico si ustedes tienen un ataque de pánico. Manage it instead. Manéjenlo en lugar. And you can move out of that Y ustedes pueden salir de eso as fast as your amygdala took you into it. tan rápido en cuanto su amígdala pueda tomar el control. Would you like to know how? ¿Quisieran saber cómo? I mean, you guys are going to rock the world when you know how to manage this Y stuff. realmente ustedes van a poder conquistar el mundo cuando ustedes sepan cómo manejarlo. So many Christians are incapacitated by trauma. Muchos cristianos son incapacitados por parte del trauma. I could have been incapacitated when our daughter was dying. Yo pude haber sido incapacitada después de que mi hija murió. I really, really hate hospitals. Yo realmente odio los hospitales. And the last 3 years of her life, we had to make emergency flights to Minnesota about once a month. Y los últimos 3 años de su vida nosotros teníamos que volar a Minnesota casi una vez al mes a la emergencia. I lost track of how many hospitals we were in. Realmente perdí la cuenta de cuántos hospitales visitamos. But when I applied what I'm teaching you now, Pero cuando yo apliqué lo que yo les estoy enseñando ahora, not only was I available to help our daughter, no únicamente yo pude enseñarle a nuestra hija, but I found these little rooms at hospitals Pero- that I used. enseñar y cuidar a nuestra hija. Yo encontré en los hospitales una pequeña habitación They said on the sign, doctor consultation room. que encontré una habitación que tenía una señal que decía sala de consultoría para doctores And they were empty. y estaban vacías. So I thought, what can happen? I'll go use them. The Entonces- worst that can happen is they can kick me out. Entonces yo pensé, bueno, ¿qué puede pasar? Estaban vacías, lo más que podía pasar era que me vinieran a sacar. So when our daughter was sleeping, Así que mientras mi hija dormía, I would go in one of those little rooms yo me iba a una de esas pequeñas habitaciones and have phone appointments with my clients. y hacía citas por teléfono con mis clientes.
And helping them Y ayudándolos a ellos, helped me think logically. me ayudaba a mí a pensar lógicamente. I couldn't think about my problems when Ya I no was pensé- helping someone else. Ya no pensaba ya no pensaba en mis problemas porque estaba tratando de resolverlos de alguien más. So now we're going to look at practical application. Ahora Thank you. vamos a ver unas aplicaciones prácticas. So in Nehemiah Así que en Nehemías, chapter 2, capítulo 2, verses 17 and 18, versículo 17 y 18, Nehemiah admitted he had problems. Nehemías admitió que él tenía problemas. He said, "You see the bad situation we're in." Dijo, tú ves las situaciones en las que estamos. Then he said, "The hand of my God has been favorable." Luego dijo, la mano de mi Dios ha sido favorable. And then they said, Y luego ellos dijeron, "Let's arise and build." Let's build. ¿cómo los vamos a reconstruir? And they put their hands to do the work. Y luego pusieron manos para empezar a trabajar. So we can't say there's too many problems, I can't do this. Y no podemos decir, son demasiados problemas y yo no lo puedo hacer. What is the wall God wants you to build? ¿Cuál es la muralla que Dios quiere que tú construyas? What is the work He has for you? ¿Cuál es el trabajo que Él tiene para ti? Because here's the deal. Porque esta es la situación. You are the only Tú eres, person tú eres la única persona in the entire world en todo el mundo that God has called to do the work He called you to do. a la que Dios llamó a hacer el trabajo que Él tiene disponible para ti. What's amazing in Nehemiah is Lo impresionante en Nehemías it cites over 42,360 workers. 46,000 es que puso 42,360 trabajadores. It doesn't list them all by name, but No los lista por nombre, the number is there. pero el número está ahí. So you're not a number to God. Así que ustedes no son un número de Dios. You're a person. Tú eres una persona. You're a person of worth and purpose. Tú eres una persona con un propósito y valiosa. You're a person who deserves to be treated with dignity and respect. Una persona que se merece ser tratada con dignidad y respeto. So if you're not being treated with dignity and respect, Así que si no estás siendo tratado con dignidad y respeto, stand up párate and say, "No más! y di no más, No más!" no más. And get help. Y busca ayuda. It's never wrong to Nunca- get help when you need it. Nunca está mal buscar ayuda cuando la necesites. In Galatians, we're taught, bear one another's burdens. En Gálatas nos habla que nosotros tenemos que cargar las cargas de otros. And that word means something too heavy to carry alone. Y eso significa porque hay cosas que son muy pesadas para cargarlas solas. But then it says each one should carry his own load. Porque si no, diría, cada quien tiene que cargar su propia carga That's something little. cuando es algo pequeño. So we work together Pero si trabajamos juntos and we help each other. y nos ayudamos los unos con nosotros, In fact, it was our daughter, while she was near death, who said, "Mom, you've got to get a prayer team." de hecho fue nuestra hija cuando estaba muy cerca de su muerte, cuando ella me dijo, mami, tienes que buscar un equipo de oración. She said, "Mom, have you noticed every time you do a workshop helping people with sexual abuse, ¿Te das cuenta que cada vez que haces congresos para ayudar a las personas que han sufrido acoso sexual, that I'm rushed to the hospital?" y que yo tengo que salir para yo tengo que salir para el hospital? And I told her, "Then I'm not doing any more workshops." Entonces yo le dije, bueno, mejor entonces ya no voy a hacer más congresos. I mean, the satanic attack is so strong. Dándole el significado que el ataque del enemigo es muy fuerte. But what mother wants to be responsible for her daughter's hospitalization? Porque realmente, ¿qué mamá quiere ser responsable de la hospitalización de su hija? Not this mother. Por lo menos nuestra mamá. But my daughter wisely said, Pero mi hija sabiamente me dijo, "Keep doing the workshops, siga haciendo los congresos, but Mom, you got to get a prayer team." pero mamá, tienes que buscar un equipo de oración. And so thank you, prayer team. Así que muchas gracias a nuestro equipo de oración. And now here's how you can manage that trauma. Y I ahora, told you I'd get aquí there. es como puedes manejar este trauma. You can do what is called grounding.
Lo que puedes hacer es lo que se le llama fundamento. That means staying in the present. Eso significa mantenerte en el presente. It's also called anchoring. With boats, you have an anchor. Ok, también se le llama como mantenerse firmes o buscar un anclaje. So there's mental grounding, Ok. where you speak the truth to yourself. And we're on slide number 11 right now. Ok, ya. Tenemos diferentes estabilidades donde nosotros podemos anclarnos. Está la primera, que es la estabilidad mental. Okay. Diapositiva 11, por favor. Yeah, right here. That page I gave you with the grounding exercise. Oh, here. Just read those. Okay. Just read through. Ok, en la estabilidad mental o en el fundamento mental, necesitamos ver formas y colores en la habitación donde estoy, contar hacia atrás y partir de 100 de 5 en 5, resolver un problema de matemáticas, escribir una lista de las cosas que me gustan hacer, etc. Okay, so you speak the truth to yourself, Entonces ustedes hablan la verdad a su vida, like Nehemiah did. como lo hizo Nehemías. Then there's physical grounding. Luego hay una estabilidad o un fundamento físico, que lo que tenemos que hacer es apretar las manos en la silla o sofá donde estoy sentado y simplemente observar las texturas, etc. Levantarme y observar las sensaciones de los pies tocando el suelo, apretar las palmas de las manos juntas, hacer un ejercicio de 4D o practicar un biofeedback, que es como una retroalimentación de las cosas que a mí me gustan hacer. So when we were doing the breathing exercise, Entonces, cuando nosotros hagamos ese ejercicio de la respiración, that was physical grounding. eso es una estabilidad física o un respaldo físico. Another form of physical grounding Otra forma de la estabilidad física is called the 4D. se llaman las 4Ds, Stands for 4 directions. que significa 4 direcciones. So here's one kind of 4D. Aquí hay un tipo de las 4Ds You probably can't do it at work. que probablemente no la puedan hacer en el trabajo. Stand up if you want to be brave and do it with me. Párense si ustedes quieren ser valientes y hacerlo conmigo. All right, ready? ¿Listos? You stretch and say, North, Ustedes se le estiran y van a decir norte, South, sur, East, este, West. oeste. See, you can't think about your problem when you're doing that, Ven, right? no van a poder pensar en sus problemas cuando estén haciendo eso. But since we can't really do that in polite society, Pero como realmente eso no lo podemos hacer delante de la sociedad, you can sit back down now. Thank you so much, sweetie. You can do a subtle 4D. ustedes pueden hacer una forma más sutil de las 4Ds. Sometimes I counsel businessmen and women who are traumatized by a mean, angry boss. Muchas veces trabajo con ejecutivos que están traumatizados por un mal jefe And they'll do a 4D under the meeting table, y hacen las 4Ds debajo de la mesa de reuniones. like this. ¿Cómo es? North, south, east, west. Norte, sur, este y oeste. Or you can do it with your finger. O lo North, pueden hacer con su south, dedo. east, Norte, sur, west. este, oeste. Why that works is ¿Por qué esto funciona? you have to get into your prefrontal cortex to think of the directions. Porque ustedes necesitan entrar a su corteza cerebral para poder saber las direcciones. So instead of your amygdala running you off somewhere Entonces, en vez de que su amígdala los lleve a algún lugar into trauma control, y que pueda tomar el control del trauma, you're being boss of your own body. ustedes están siendo el jefe de su propio cuerpo. Do you understand? ¿Entienden? Yeah? Sí. Okay, the third kind of grounding La is tercera práctica va a ser calmarse. Puedo cambiar mi forma de hablarme a mí misma. En lugar de escalar mi ansiedad al centrarme en sentimientos incómodos, yo puedo pensar con calma, recordando lo rápido que han pasado estos sentimientos. Al mismo tiempo, voy a hablarme a mí misma con bondad, dignidad y con voz interior suave. Cuando puedo pensar las promesas de Dios, por ejemplo,
Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Puedo sobrevivir y prosperar. So, homework for you this week. Así que la tarea para ustedes en esta semana, Read Nehemiah and see how many times he used this kind of grounding, the calming grounding. van a leer Nehemías y van a ver que la cantidad de veces que él utiliza estas prácticas para poder buscar una estabilidad. You have to understand what they were doing was scary. Ustedes deben de entender qué es lo que él hacía para Their enemies hated them so much sus enemigos lo odiaban tanto that the builders of the wall had a tool in one hand que los constructores del muro tenían un instrumento en una mano and a weapon in the other. y un arma en el otro. So we need to wear our armor. Así que nosotros tenemos que usar nuestra armadura. In Ephesians, we know it talks about the full armor of God. En Efesios sabemos que habla de la completa armadura de Dios. So besides doing mental, physical, and soothing grounding, Entonces, en lugar de hacer la estabilidad mental, física y la estabilidad para calmarnos, put on every piece of your armor every day. pongan cada pieza de la armadura, pónganse cada pieza de la armadura todos los días. You know, I have to be honest, I kind of ignored the feet shod with the gospel for a long time. I didn't, Okay. Realmente tengo que ser sincera, algunas veces se me ha olvidado cómo mantener mis pies sobre el Evangelio. but that's an important part of our armor. Pero esa es una parte muy importante de la armadura. And every time you put that on, Y cada vez que nos ponemos eso en los pies, remind yourself, recuérdense a ustedes mismos. God protects my feet Dios protege mis pies because he has places for me to go. porque Él tiene lugares a los que me tiene que llevar. No matter how your life is, no matter what you're suffering, No importa cómo sea su vida o no importa lo que estén sufriendo, God has important things for you to do. el Señor tiene cosas importantes para ustedes para hacer. So in Nehemiah, we see what keeps us stuck in trauma is believing lies. Entonces, algunas cosas que nos mantienen atrapados en el trauma es que nosotros creemos en las mentiras Or listening to ridicule, o escuchando ridiculeces or looking at your enemies instead of God. o mirando a tus enemigos en lugar de Dios. And with Nehemiah, they told the people 10 times, Y con Nehemías le dijeron a las personas 10 veces, your enemies aren't going to give up, tus enemigos no se van a dar por vencidos. so get going. Así que sigue, Don't let them define you. no dejes que ellos te definan And don't live y no vivas for the vanishing mist por la vana manera, that is earthly life. la vana manera de vivir del mundo. James 4:14 and 15 says, you are just a vapor. Santiago 4, 14 y 15 dice, ciertamente neblina que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. That appears for a little while and then vanishes away. Que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Let's all want our vapor to count Todos hagamos que nuestra neblina cuente for eternity. para eternidad. We can be a cooling mist for someone. Nosotros podemos ser un refugio para alguien. Our vapor can refresh someone else. Nuestra neblina puede tal vez darle refresco a alguien más, But it's not for us. pero no es para nosotros, It's for the glory of God. es para la gloria de Dios. Sometimes people come to me and say, I just want to have a ministry. Algunas veces las personas vienen a mí y me dicen, es que necesito una administración. And I say, but there is no ministry that's yours. It's for God. Necesito un ministerio y entonces ella le dice, es que el ministerio no es para ti, es para Dios. We're to live for the glory of God, Nosotros tenemos que vivir por la gloria de Dios, not for happiness, no para nuestra felicidad, not to get what we want. no para dar lo que nosotros queremos. And the more trauma we experience, the more shattered we feel, Mientras más trauma nosotros atravesemos o lo más devastados que estemos, we drag those pieces to the cross nosotros tenemos que llevar esos pedazos a la cruz. and say, Lord, I want you to be glorified through me. Y le vas a decir, Señor, yo quiero que tú seas glorificado a través de mí. Have you ever seen a stained glass window?
¿Han visto ustedes cuando respiran delante de una ventana? Yeah? Have you seen one? And the light shines through and it's beautiful. And ¿Han visto cómo la luz atraviesa una ventana y cómo es el brillo que atraviesa la ventana? so when we yield our shattered pieces of our life to the Lord, they become something glorious for His glory. Entonces, cuando nosotros llevamos nuestros pedazos hacia el Señor los arma y va a ser algo glorificado. You can move to your cool parasympathetic nervous system, Entonces, ustedes van a pasar a la parte más fría de su sistema parasimpático that's where we relax. y entonces nos vamos a relajar. And it only takes about 2 seconds of conscious relaxation to be in a totally different part of your body. Solo se toma 2 segundos haciendo una autorrelajación para que nuestro cuerpo pase de un lugar a otro. But it doesn't just happen. Pero no pasa simplemente. You need to choose it. Ustedes deben de elegirlo. So you do the grounding Así exercises. que ustedes tienen que hacer los ejercicios para estabilizarse. And the Bible talks about that too. Y la Biblia habla de eso también. In Proverbs 14:30, En Proverbios 14:30 it says, "A heart at peace dice, el corazón apacible gives life to the body." es la vida de la carne. So when you breathe deeply, Así que cuando ustedes respiran profundamente, you're illustrating a heart at peace. ustedes están ilustrando un corazón en paz. You're getting life to your body, that oxygen. Ustedes le están dando vida a su cuerpo, ese oxígeno. And Proverbs 4:23 Y Proverbios 4:23 says, "Above all else, dice, sobre toda cosa guard your heart, guardada, guarda tu corazón, for it is a wellspring of life." porque de él mana la vida. And a wellspring is the source or supply. Y de donde se forma la vida es de donde se va a dar el aliento. So just as Nehemiah put walls around a city, Entonces, así como Nehemías construyó muros alrededor de la ciudad, we need walls around our heart. nosotros necesitamos muros alrededor de nuestro corazón. And that's the truth, Y esa es la verdad, God's word. la palabra de Dios. And the truth sets us free. Y la verdad nos hace libres. I'm going to tell you a little story about a little girl that didn't quite understand the truth. Les voy a contar una pequeña historia de una pequeña niña que no entendía la verdad. Many of you have read C.S. Lewis's book, The Chronicles of Narnia. ¿Algunos de ustedes leyeron el libro Las Crónicas de Narnia? See? Yeah? ¿Sí? This is from a book like that Esto es de un libro parecido a ese, called The Tower of Geburah. llamado La Torre de Geburá. And in this book, some children were brought to the land of Anthropos. Y en este libro los niños hay unos niños que son llevados a la tierra de Antopía. And Lisa was brought there, and suddenly she was at home playing. Y Lisa, que un día estaba en su casa, She was playing dress up, wearing her mother's clothes, estaba jugando a disfrazarse usando la ropa de su madre. and suddenly she's in a prison cell with a king. Y de repente ella estaba en una prisión de un rey. She didn't know where she was or why she was there, Ella no sabía en dónde estaba ni por qué estaba ahí, but she was given a job to do, pero le estaban dando una misión que hacer. and she totally ruined it in every way. Y ella realmente la arruinó en todo sentido. She was an utter failure. Ella simplemente era una fracasada. But see, in God's perspective, failure is an event. Pero vean, en la perspectiva de Dios, el fracaso es solo un evento, It's not a person. no es una persona. So Gaal is the Christ figure in this book. Gaal es la figura del Dios en este libro. And he gave her another important job to do. Entonces viene él y le da otra misión importante que hacer. It didn't make any sense. Y realmente no tenía sentido. Sometimes the stuff we have to do doesn't make any sense either, right? Muchas veces cosas que tenemos que hacer no tienen mucho sentido, ¿es cierto? The reason for that is we have these teeny little finite minds, La razón de esto es porque nosotros tenemos unas mentes muy pequeñas and God is infinite. y el amor de Dios es infinito. Well, anyway, Lisa's following Gaal this time, and he sends her to this dark mountain cave. Bueno, de todos modos, Lisa le habían dado una misión y de repente la habían guiado a una cueva.
That'd be scary for a little girl, wouldn't Realmente it? eso es algo que da miedo para una niña, ¿no creen? But he told her, and she hadn't met him. She just heard his voice somehow. Ella nunca supo quién era Gal, solo podía escuchar su voz. Entonces él la llevó a la cueva He said, follow the blue light. y le dijo, sigue la luz azul. Blue light is true light. La luz azul va a ser la verdad. But whatever you do, Pero don't follow the red light. Pero por cualquier cosa que tú hagas, simplemente no sigas la luz roja. And so she was doing okay. She saw this little speck of blue light and she kept following it. Entonces ella lo hizo muy bien, veía la luz y caminaba hacia ella. And she was even singing a song, Blue light is true light. Y entonces cantaba una canción que decía, la luz azul es la verdad. And that was okay. Y estaba bien. Until suddenly she realized she was still wearing her mother's dress Hasta que de repente ella se da cuenta que todavía tenía puesto el vestido de su mamá and she was starving. She hadn't eaten all y day se estaba muriendo del hambre porque realmente no había comido en todo el día. or however long she'd been in this weird place. No sabemos cuánto tiempo ella tenía en este lugar extraño. And at that same moment, Y en she el looked mismo up momento ella voltea a ver and there was this darling little cave y había una cueva muy bonita with a precious grandmother con una abuela preciosa pulling hot bread out of the que oven. estaba sacando pan caliente del horno, It was too much for her. que era demasiado para ella. She went in and the grandmother motioned for her to sit down. Ella entró y la abuela la hizo sentarse a la mesa And she began stuffing her face with bread. y empieza a devorar el pan. And the more she ate, Y mientras más ella comía, the more hungry she became. más hambre ella tenía. And suddenly, Entonces de repente, the grandmother was not a grandmother. la abuela no era una abuela, She was an enormous spider. era una araña gigante. And suddenly, Lisa noticed Y de repente entonces Lisa se da cuenta, the cave was full of red light. la cueva estaba llena de luces rojas. She made a mistake. Se equivocó. And so she began to run to get away from the spider. Entonces ella empezó a correr para poder alejarse de la araña. But the faster she ran, Pero mientras más rápido ella corría, the bigger that kitchen became until it was a cavern she couldn't see the end of. más grande se volvía la cocina. Entonces ella no podía encontrar la cueva a la que tenía que entrar. Just before she wandered in to eat the bread, she'd had a terrible thought. Justo antes de comerse el pan, ella tuvo un pensamiento terrible. She thought, who is this Gaul anyway? Is he even real? Ella pensó, ¿quién es este Gaal de todas maneras? ¿Será que sí es real? And she'd eaten and eaten the bread. Y comió y se comió el pan. She was looking death in the eye, Estaba viendo la muerte a los ojos and there was only one thing to do. y había solo una cosa que hacer. She cried out, Gaul, help me. Lloró y dijo, Gaal, ayúdame. At that moment, she had decided he was real after all. En ese momento, ya con el miedo, creo que decidió que sí era real. And because God is real in this story, Y porque como Dios es real y Gaal en esta historia, the character representing God answered her prayer. el personaje responde su And she oración saw a tiny bit of blue light, like a little butterfly, y empieza a ver pequeñas luces azules que parecían mariposas. ran for it just as the spider was ready to devour her. Y ella empezó a correr hacia ellas porque la araña estaba a punto de comérsela And she was safe. y logró salvarse. Later, Más tarde, when she met Gaul, cuando ella conoció a Gaal and she saw in his eyes only love and kindness, y vio sus ojos que estaban llenos de amor, and she knew he was real, ella supo que él era real. she said, "Can I ask you a question?" Ella le dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? She said, "Why, when I kept eating that food, ¿Por qué mientras yo me comía ese pan? did I get more and more hungry?" ¿Por qué mientras yo más comía, yo más hambre tenía y más hambre tenía? And he looked at her with eyes full of love, Y él la vio con los ojos llenos de amor and he said, "My dear, y le dijo, querida, you got more hungry tú tenías más hambre because that was only wish food. porque esa era solo vana comida. Only I can give real food." Porque únicamente yo tengo la comida eterna. So let me ask you, what have you been wishing for? Entonces déjenme preguntarles, ¿qué es lo que ustedes han estado pidiendo?
Only our Lord can give us real food. Únicamente el Señor nos puede dar esa comida real. He is the bread of life. Él es un Dios de vida. He is your light and salvation. Él es su luz y su salvación. He is your wisdom. Él es su proveedor, que él es el Dios sabio. So you can move forward from the world and its lies to the shepherd. Slide 15 says you can move forward after. Ustedes pueden cambiar, ir del mundo en oscuridad a la luz en un momento, porque la Biblia dice en Juan 10:9, So after physical, mental, spiritual, or emotional suffering, después de sufrimiento físico, emocional, go forward. vayan hacia adelante. Don't let betrayal, No se dejen ser engañados, loss, shame, or perdidos, abuse, avergonzados o abusados. fear, anxiety, or doubt define you. El miedo y la ansiedad los puede definir. Many people say, I'm trying to find out who I am. Muchas personas dicen, estoy tratando de buscar quién soy. We can only find out who we are Nosotros únicamente podemos saber quiénes somos in the God who is the great I am. en el Dios que es el único yo soy. And God will take all the broken places in our life Y Dios va a tomar, puede tomar lugares que han sido quebrados en nuestra vida and use our pain y usar nuestro dolor to show His glory. para mostrar su gloria. The Japanese have something called kintsukuroi. Los japoneses tienen una forma de reparar unas vasijas And you can see a picture of it y ustedes van a poder ver una imagen, here, ahorita lo vamos a proyectar en las pantallas, where they take a broken piece of pottery donde ellos toman una vasija que ha sido quebrada and instead of throwing it away, y en lugar de tirarla, they highlight the broken places ellos resaltan los lugares donde fue fracturado with gold. con oro. Your suffering Tu sufrimiento can be like gold puede ser como el oro. as you see God provide for your needs. Así como ustedes ven que Dios provee para sus necesidades, All things can be more beautiful after being broken todas las cosas pueden ser más bonitas después de que han sido quebradas, if we'll yield them to the Lord. si nosotros se las entregamos al Señor. Nehemiah said, when our enemies heard of it, Nehemías dice, cuando nuestros enemigos lo oyeron and the nations surrounding us saw it, y las naciones nos acorralaron, they lost their confidence, ellos perdieron su confianza for they recognized this work had been accomplished porque ellos reconocieron que el trabajo ha sido cumplido with the help of our God. con la ayuda de nuestro Dios. They built that wall in a mere 52 days with enemies everywhere. Ellos reconstruyeron ese muro por aproximadamente 52 días con los enemigos alrededor de ellos. I want you to think a moment. Yo quiero que ustedes piensen un momento And I want anyone who is willing to be bold enough y yo quiero que si hay alguien to do something only God can do, que va a ser lo suficientemente humilde para poder aceptar que únicamente Dios lo puede hacer, something so astonishing algo que ha sido muy traumatizante that when your enemies hear of it, y que es cuando sus enemigos lo han escuchado they will recognize it was done by God. y que ustedes pueden ser restablecidos, sus enemigos puedan reconocer que ha sido restaurado por Dios. Because Jesus said in John 16:33, Porque el enemigo, la Biblia dice en Juan capítulo 16, we have a slide with it. podrían poner, He said, Es- these things I've spoken to you, él dice, estas cosas os he hablado that you may have peace. para que en mí tengáis paz. In the world you will have tribulation, En el mundo tendréis aflicción, but take courage, I have overcome the world. pero confiad, yo he venido al mundo. So don't be shocked when you have trauma. Así que no se preocupen si hay un trauma. Jesus said you would. El Señor dice que puede haber. And we can live in joy when the world delivers trauma Y nosotros podemos vivir en alegría cuando el mundo lo que da es un trauma. as we listen to God and not the world. Mientras nosotros escuchemos al Señor y no al mundo.
Nehemiah said in verse 8:10, "The joy of the Lord is your strength." Nehemías dice, en la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. And I'm still coming to my question, but Y aún viene a mi pregunta. some of you may say, well, that's nice that you say that, Marty. I'm glad you have faith. Algunos podrán decir, bueno, Martí, qué bueno que tú tengas fe, But I don't have that faith. pero yo no tengo esa fe. You want to get it? ¿Quieren tener esa fe? Okay. Romans 10:17 tells you the secret. Faith comes from hearing, La fe viene por el oír and Y el- hearing from the word of y el God. oír la palabra de Dios. So we get our faith from the word of God. Así que nosotros obtenemos nuestra fe de la palabra de Dios. If you don't have faith, spend more time in the word. Y nosotros, I'm sorry. You Study said? the word. Nosotros vamos a obtener esa fe estudiando la palabra del Señor. And at home, I want you to take time to read Romans 5, 1 through 5. En casa pueden ustedes leer Romanos Romans 5 5, y 1 de 5. Romanos 5, 3 al 5. And if you're willing Así to que si yield ustedes desean sanar your life to the Lord so much y entregar su vida al Señor, so that He can showcase your cracks with gold, y entonces Él pueda rellenar sus You can come fracturas forward con now. oro, ustedes pueden venir aquí adelante. you can come forward and we will pray with you. Ustedes pueden venir aquí adelante y vamos a orar con ustedes. That you want to accomplish something like Nehemiah did, not for you, Si ustedes quieren cumplir algo como lo hizo Nehemías, no para ustedes, but for the glory of God. sino para la gloria de Dios. And I would like to pray for all of you now and come forward if you want Y yo special prayer. quisiera orar por ustedes y vengan adelante los que quieran una oración especial. Lord, thank you Señor, gracias that your strength is made perfect in our weakness. de que tu fortaleza nos hace a nosotros, nos da a nosotros That un we lugar can- en nuestra debilidad. Thank you that we can rejoice in our sufferings. Gracias que nosotros nos podemos regocijar en nuestro sufrimiento. But Lord, I thank you that every person here Señor, pero yo agradezco que cada persona aquí matters as much to you as Nehemiah did. se importe tanto para ti como fue Nehemías. That you have just as important a purpose for each person Porque tú tienes un propósito importante para cada persona, to accomplish your plan in history, para poder cumplir tu plan en la historia, like you did with Nehemiah. como tú hiciste con Nehemías. Help us, Lord, to live trusting you. Señor, ayúdanos a vivir confiando en ti. In Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús. Amén. So Dios te bendiga. Dios te bendiga. Say to each of them to talk to the pastor about what great thing you want to accomplish. Es importante que ustedes hablen con su pastor qué son las cosas grandes que ustedes quieren hacer. Thank you for coming forward. Gracias por venir aquí adelante. May you see God do more than you can ask or imagine. Que el Señor te lleve a hacer cosas más grandes de las que puedas imaginar.